Un hombre camina por la Quinta Avenida en Manhattan, silencioso, corriente, llevando un periódico doblado y un maletín de cuero desgastado. 3 mesas detrás de él, en el café Starbucks de la esquina de la calle 57, una mujer revisa emails en su laptop. Al otro lado de la ventana, un fotógrafo captura la arquitectura neoyorquina. Pasajeros normales en una mañana normal de octubre, excepto que ninguno de ellos es quien dice ser. 4 horas más tarde, el hombre es encontrado muerto en el baño de la Biblioteca Pública de Nueva York. Espuma en sus labios, el tenue aroma de almendras en el aire cerrado. Sin arma visible, sin señales de lucha. Las autoridades lo declaran muerte natural hasta que las huellas dactilares revelan que el cadáver pertenece a Rashid al-Mansouri, jefe de operaciones de inteligencia de la OLP para toda la costa este americana. Israel lo había estado cazando durante 8 años. Esto fue asesinato perfeccionado, invisible, imposible de rastrear, ejecutado en movimiento. El guardia de seguridad golpeó la puerta del baño privado 4 veces antes de forzar la cerradura. Lo que encontró dentro desataría una investigación federal que expondría la maquinaria invisible del asesinato moderno. El cuerpo no mostraba trauma, violencia, nada que sugiriera crimen. Sin embargo, en cuestión de horas, agencias de inteligencia en 3 continentes intercambiaban comunicaciones encriptadas sobre un hombre que había muerto exactamente como los operativos más élite de Israel estaban entrenados para hacer desaparecer personas. Rashid al-Mansouri no era su nombre real. El pasaporte era una de 32 identidades falsas usadas durante 9 años, operando en las sombras entre Brooklyn, Detroit y capitales europeas. Para la OLP, él era Abu Khalil, el arquitecto silencioso que diseñaba redes financieras que movían millones en fondos para armas. Para el Mossad, era prioridad roja, un objetivo cuya eliminación había sido autorizada en los niveles más altos del gobierno israelí. Para los ciudadanos que compartieron espacios públicos con él esa mañana, era solo otro profesional silencioso leyendo noticias y cuidando sus propios asuntos. Lo que ninguno sabía era que 3 mesas detrás se sentaba una mujer que no era realmente consultora de marketing, que el hombre fotografiando edificios a través de la ventana no era un turista amateur, que bajo el asiento donde Rashid había estado leyendo yacía un dispositivo modificado más pequeño que un desodorante de bolsillo, programado para liberar una toxina tan sofisticada que imitaría un paro cardíaco horas después de la exposición. La maquinaria del asesinato había sido puesta en marcha días antes. Para cuando Rashid entró a la biblioteca esa tarde de octubre, su muerte ya era una certeza matemática. Esta es la historia de cómo los servicios de inteligencia transforman el asesinato en arte, cómo la burocracia se convierte en la arquitectura de la eliminación, cómo un hombre puede ser asesinado a plena vista mientras los investigadores quedan solo con preguntas. Se trata de la guerra invisible librada a través de ciudades americanas por operativos cuya arma más grande no es la violencia, sino la capacidad de hacer que la violencia parezca cualquier otra cosa. Y revela algo más oscuro que cualquier muerte individual: la existencia de un sistema global donde ciertas personas pueden ser borradas de la existencia con precisión quirúrgica, dejando atrás solo la ilusión del orden natural. Entender cómo murió Rashid requiere entender quién era y por qué su eliminación fue considerada necesaria por un Estado a miles de millas de distancia. Nacido en 1969 en un campo de refugiados en Jordania, creció en vecindarios donde el olor de arena y pólvora se mezclaban bajo un sol implacable. Su padre trabajaba como mecánico. Su madre cosía en una fábrica textil dirigida por la ONU. Desde la infancia, observó tanques jordanos patrullar más allá de las cercas y soldados ladrar órdenes en árabe que apenas comprendía. Cada explosión se grababa en la memoria como una promesa que algún día cumpliría. El campo de Zarqa en las décadas del 70 y 80 era un laboratorio de desarraigo. Racionamiento de agua, toques de queda, arrestos arbitrarios, la humillación diaria de la vida bajo control militar perpetuo. La familia de Rashid luchaba como todos los demás,
sobreviviendo con alimentos distribuidos por organizaciones internacionales y evitando el tipo equivocado de atención de las patrullas jordanas. Aprendió joven que la supervivencia requería observación. Mirabas más de lo que hablabas, recordabas caras y nombres, te volvías invisible cuando era necesario y solo visible cuando resultaba útil. Estos instintos definirían más tarde su metodología operacional. Los registros escolares lo describen como inquietantemente calmado y excepcionalmente disciplinado. Mientras otros estudiantes reaccionaban emocionalmente a la constante violencia a su alrededor, Rashid la procesaba analíticamente. Sobresalía en matemáticas e idiomas, enseñándose hebreo al escuchar secretamente frecuencias de radio militares israelíes y transcribir lo que escuchaba. En la adolescencia, ya llevaba mensajes para grupos de resistencia locales, doblando notas codificadas bajo el forro de sus zapatos y caminándolas a través de sectores, mientras las patrullas jordanas observaban sin sospechar del adolescente silencioso. La primera intifada estalló cuando Rashid tenía 18 años, transformando territorios palestinos en campos de batalla de piedras contra armaduras. Observó desde azoteas cómo jóvenes arrojaban rocas a jeeps blindados, gestos simbólicos de resistencia que usualmente terminaban en arrestos o algo peor. Pero Rashid vio algo que otros perdieron. El poder no se trataba de fuerza, sino de precisión. La violencia sin estrategia era solo ruido. Esta realización moldeó todo lo que siguió, transformándolo de otro joven enojado en algo mucho más peligroso. Un táctico que entendía que la paciencia y el cálculo podían lograr lo que la ira nunca podría. Lo que distinguía a Rashid de otros militantes no era ideología, sino metodología. No estaba impulsado por odio ciego, sino por análisis frío. Veía el conflicto como una ciencia de timing y apalancamiento, no emoción. Amigos lo describían como meticuloso, nunca impulsivo, nunca ruidoso. Su temperamento permanecía enterrado bajo capas de control. Mantenía un cuaderno de bolsillo lleno de frases codificadas, diagramas y números. Registraba cada encuentro, cada contacto, cada riesgo potencial de seguridad. Su obsesión con el orden rozaba lo ritual. Prefería números pares para reuniones, habitaciones de hotel con números pares, dígitos pares en códigos telefónicos. Para él, estructura significaba seguridad. Desorden significaba muerte. Rara vez sonreía, pero cuando lo hacía, servía propósitos específicos. Para calmar, para engañar, para comandar. Evitaba el alcohol y las multitudes, eligiendo la soledad por encima de los riesgos de la interacción social. Un confidente recordó más tarde que le dijo algo que capturó toda su visión del mundo. Un hombre que habla demasiado se convierte en un mapa que otros pueden leer. Un hombre que escucha se convierte en una sombra. Esa sombra se convirtió en su identidad, la persona operacional que le permitió moverse a través de territorios hostiles durante décadas sin ser capturado. Dentro de los círculos de la OLP, Rashid ascendió a través de la acumulación paciente de confianza y competencia demostrada. No buscaba liderazgo a través de carisma o discursos, sino a través de resultados. Cuando otros planeaban operaciones que fallaban, las suyas tenían éxito. Cuando otros exponían sus redes por descuido, las suyas permanecían compartimentalizadas y seguras. Para fines de los 90, se había vuelto indispensable. El hombre que podía mover dinero a través de fronteras, coordinar envíos de armas y mantener comunicaciones entre células separadas sin dejar huellas digitales que los servicios de inteligencia pudieran rastrear. La inteligencia israelí lo señaló por primera vez durante operaciones en Cisjordania, cuando fue arrestado llevando cartas codificadas y una lista de casas seguras. Lo mantuvieron durante 8 meses bajo detención administrativa, interrogándolo repetidamente. Pero Rashid no les dio nada. Los oficiales lo describían como inquebrantable, un prisionero que hablaba mínimamente y nunca levantaba los ojos, repitiendo la misma oración en árabe y hebreo. Ya saben lo que quieren escuchar. Esta actuación solidificó su reputación. Cuando fue liberado, no era solo otro exprisionero, era un símbolo de resistencia a través de disciplina.
Su enfoque operacional evolucionó a través de los 90, mientras reconocía que las tácticas militantes tradicionales habían alcanzado sus límites. Los bombardeos suicidas y ataques armados traían atención, pero no ventaja estratégica. Lo que la OLP necesitaba era infraestructura. Las redes invisibles de finanzas y logística que podían sostener operaciones durante años en lugar de meses. Rashid se convirtió en el arquitecto de esta infraestructura, diseñando sistemas descentralizados donde cada célula conocía solo sus contactos inmediatos, asegurando que si una parte era comprometida, toda la red no colapsaría. Para el año 2000 se había reubicado en Detroit, operando bajo la protección de comunidades árabes americanas establecidas que proporcionaban cobertura perfecta para actividades clandestinas. Desde Detroit, Rashid coordinó una red logística encubierta, informalmente conocida como Al-Mazahar, el Sendero. Su propósito era simple: crear sistemas financieros y de transporte descentralizados para mover armas, fondos e inteligencia a través de fronteras. Reclutó ingenieros, banqueros y contrabandistas, uniéndolos a través de lealtad y protocolos de comunicación encriptados que hacían la intercepción casi imposible. La red se extendía a través de Chicago, Houston y Miami. Los servicios de seguridad europeos comenzaron a detectar patrones inusuales: contenedores de carga redirigidos a través de múltiples puertos, organizaciones benéficas canalizando efectivo a través de bancos discretos en Zúrich y Viena. Rashid orquestaba todo mientras mantenía la fachada de un coordinador humanitario. Para diplomáticos, aparecía como alguien ayudando refugiados. Para militantes, era la mano invisible moviendo piezas en un tablero que se extendía desde Gaza hasta Detroit. Las agencias de inteligencia israelí y americana lo etiquetaron como facilitador, un término burocrático que subestimaba su influencia mientras insinuaba su peligro. Dentro de la OLP, facciones rivales crecieron cautelosas. Algunos lo veían como otro burócrata en el exilio. Otros lo reconocían como un creador de reyes silencioso cuyas redes proporcionaban los recursos que mantenían funcionando sus operaciones. Pero ninguno podía igualar su acceso o su seguridad operacional. Rashid había logrado algo raro en ese mundo. Se había vuelto indispensable y eso lo hacía temporalmente intocable. Sus métodos eran quirúrgicos en lugar de espectaculares. Cuando un colaborador necesitaba ser eliminado, la muerte parecía natural. Cuando un envío de armas necesitaba protección, se movía por rutas que los drones israelíes no podían predecir. Trataba la geografía como geometría, calculando ángulos y timing con precisión matemática. En 2006, comunicaciones interceptadas sugirieron su participación en financiar el secuestro de soldados israelíes en la frontera libanesa. Aunque nunca apareció en mensajes oficiales, libros de contabilidad codificados revelaron transacciones que coincidían con la logística de la operación. Para el Mossad, esto era confirmación de que Rashid no solo estaba financiando terrorismo, sino dirigiendo operaciones específicas. Entre 2005 y 2008, reportes de inteligencia lo vincularon a redes de contrabando coordinadas, transportando armamento avanzado desde Libia y Sudán a través de túneles del Sinaí. Diseñó rutas que explotaban terreno y timing para evadir vigilancia israelí. Cada operación demostraba su mentalidad de ingeniero, abordando problemas con la lógica fría de alguien para quien la violencia era simplemente otra variable en ecuaciones complejas. Una vez le dijo a un confidente algo que reveló su filosofía: si dejas un cuerpo atrás, debe hablar más fuerte que 1000 discursos. El miedo es una herramienta, no una emoción. Estos actos atrajeron atención creciente de agencias occidentales. Pasaportes, bajo los nombres de Marcus Thompson y David Richardson, aparecieron en múltiples registros de vuelo. Rashid se deslizaba a través de fronteras cambiando no solo documentos, sino toda su presentación, su caminar, su acento, incluso el ritmo de su respiración. La supervivencia se había convertido en una forma de arte practicada diariamente. Entendía que el momento en que te volvías predecible
Era el momento en que te volvías vulnerable, así que abrazó el caos en sus movimientos mientras mantenía control rígido sobre sus operaciones. En marzo de 2007, una explosión en un almacén en Puerto Sudán destruyó un envío de armas destinado a Gaza. Las autoridades locales lo llamaron accidente, pero reportes clasificados vincularon el incidente a intercepción del Mossad, guiada por información filtrada desde dentro de la red de Rashid. Desde ese momento, comenzó a purgar sus filas, removiendo silenciosamente a cualquiera cuya lealtad pareciera cuestionable. La confianza se convirtió en una moneda medida en términos absolutos. Eras completamente confiable o completamente prescindible. Para 2010, Rashid se había convertido en uno de los hombres más buscados en múltiples bases de datos de inteligencia. Analistas de la CIA y MI6 catalogaron sus patrones de viaje, identificando al menos 32 identidades falsas usadas durante 9 años. Sus movimientos trazaban a través de Detroit, Chicago, Houston, siempre dejando huellas digitales mínimas. Interpol lo marcó como operativo transnacional. Aunque pocos fuera de círculos clasificados conocían su rostro real, había perfeccionado el arte de estar simultáneamente en todas partes y en ninguna. Un fantasma cuya influencia era innegable, pero cuya ubicación permanecía perpetuamente incierta. Entonces, a mediados de 2010, el directorio interno del Mossad lo colocó en la lista HIT, un registro clasificado de individuos considerados objetivos legítimos para neutralización en el extranjero. La decisión siguió semanas de debate entre líderes políticos y de seguridad que determinaron que eliminarlo cortaría arterias de financiamiento, sosteniendo operaciones de la OLP en América del Norte. Su muerte, argumentaron, sería tanto mensaje como necesidad. La autorización llegó a través de una transmisión encriptada conocida solo por su frase código: Operación Espejo de Cedar. Lo que Rashid no sabía mientras continuaba sus movimientos cuidadosos a través de ciudades americanas era que cada paso se había convertido en parte de una cuenta regresiva. Equipos de vigilancia israelíes lo rastrearon desde Detroit a Chicago, Nueva York a Miami. Analistas en Tel Aviv estudiaron sus patrones, buscando el momento vulnerable cuando las condiciones operacionales se alinearían perfectamente. Necesitaban una ubicación donde un asesinato pudiera ser escenificado como muerte natural, donde operativos pudieran ejecutar la misión y extraerse sin dejar evidencia, y donde las consecuencias diplomáticas pudieran manejarse a través de negación plausible. La oportunidad se materializó cuando inteligencia detectó a Rashid planeando una reunión en Manhattan. La ciudad ofrecía condiciones casi perfectas: ambiente urbano denso, múltiples puntos de extracción, infraestructura de seguridad que podía ser evitada enteramente, ya que la operación concluiría antes de cualquier respuesta oficial. La unidad cesárea del Mossad comenzó planificación operacional inmediatamente. Cesárea se especializaba en asesinatos en el extranjero, reclutando miembros de las unidades militares más élite de Israel y sometiéndolos a años de entrenamiento adicional en vigilancia, armas, protocolos de escape y el acondicionamiento psicológico requerido para matar con desapego profesional. Sus operaciones siguieron una plantilla refinada durante décadas: tamaño mínimo de equipo para reducir exposición, compartimentalización máxima para prevenir compromiso y compromiso absoluto de no dejar evidencia rastreable. 3 operativos fueron seleccionados para la misión de Nueva York. Sus identidades encubiertas fueron construidas desde fragmentos de vidas reales, respaldadas por pasaportes meticulosamente falsificados que habían costado meses preparar. Entrarían a Estados Unidos por separado, se establecerían bajo pretextos turísticos y coordinarían la operación a través de dispositivos encriptados que parecían electrónicos ordinarios. Los perfiles psicológicos de los operativos elegidos enfatizaban rasgos específicos: capacidad de mantener cobertura bajo estrés, comodidad con soledad y capacidad de compartimentalización moral que permitía ejecución de misiones letales sin trauma posterior. El 9 de octubre de 2010,
El equipo llegó al aeropuerto JFK usando los nombres Sarah Mitchell, Michael Stone y Robert Chen. Sus tiempos de entrada fueron escalonados para evitar reconocimiento de patrones por sistemas de seguridad. Cada uno llevaba equipaje liviano conteniendo equipo de comunicaciones integrado en cargadores y baterías portátiles. Se movían con la facilidad practicada de viajeros experimentados. Nada sobre su comportamiento sugería el propósito letal detrás de su presencia. Su base de operaciones era un apartamento alquilado bajo el nombre de un empresario italiano fallecido, una de muchas propiedades fantasma mantenidas por inteligencia israelí a través de ciudades americanas. Adentro, establecieron un puesto de comando con enlaces satelitales encriptados a Tel Aviv. La ubicación del apartamento cerca de Midtown Manhattan proporcionaba acceso fácil a hubs de transporte, mientras mantenía distancia suficiente de áreas turísticas donde operativos extranjeros podrían atraer atención. Rashid había estado bajo vigilancia desde su llegada a Nueva York 3 días antes. Un sensor colocado detrás del marco de la puerta de su habitación de hotel monitoreaba movimiento, temperatura y sonido. Cuando compró su boleto para la conferencia humanitaria en Midtown, la operación entró en su fase final. El equipo dividió responsabilidades con precisión quirúrgica. Stone seguiría la actividad financiera y movimientos de Rashid. Mitchell se establecería en la misma conferencia, posando como periodista independiente. Chen manejaría logística, comunicaciones y coordinación de escape. Cámaras ocultas en la habitación de hotel de Mitchell transmitían imágenes encriptadas a Tel Aviv, donde analistas registraron cada detalle de la rutina de Rashid. Notaron sus hábitos. Té matutino, a exactamente las 7:30. Desayuno tardío alrededor de las 9:15. Llamadas telefónicas breves en árabe a intervalos irregulares. Largos silencios mirando desde su balcón. No se reunía con nadie directamente, confiando solo en el movimiento para proporcionar seguridad. Pero los operativos ya estaban dentro de su patrón, anticipando sus elecciones antes de que las hiciera. Conocían su ubicación en la conferencia antes de que comprara el boleto. La toxina seleccionada para la operación reflejaba décadas de investigación en venenos imposibles de rastrear. El mercurio dimetílico ofrecía ventajas específicas: toxicidad extremadamente alta, requiriendo solo dosis microscópicas, inicio retardado, que podía calibrarse a horas después de la exposición, y síntomas que imitaban paro cardíaco. Los patólogos forenses interpretarían la muerte como natural, a menos que buscaran específicamente compuestos de mercurio, e incluso entonces la forma química usada estaba diseñada para degradarse rápidamente, haciendo la identificación definitiva difícil. El sistema de entrega era igualmente sofisticado. Un dispositivo de aerosol modificado, disfrazado como un desodorante de viaje común, contenía la toxina en una membrana química activada por vibración. El temporizador interno del dispositivo activaría la liberación durante la conferencia, dispersando el veneno a través de sistemas de circulación de aire en dosis medidas. El contenedor sería descartado en una estación de metro intermedia, asegurando que ninguna evidencia física permaneciera cuando los investigadores comenzaran su trabajo. La mañana del 15 de octubre, Stone siguió a Rashid al centro de convenciones Jacob Javits, manteniendo la distancia cuidadosa que los especialistas en vigilancia dominan a través de años de práctica. Mitchell abordó el mismo autobús 15 minutos más tarde, tomando un asiento 2 filas detrás del objetivo. Chen viajó en un taxi separado, posicionado para coordinar comunicaciones y monitorear cualquier complicación inesperada. Sus movimientos fueron coreografiados a través de ensayos conducidos en casas seguras a través de Nueva Jersey. Cada gesto cronometrado, cada contingencia planeada. La conferencia de la Fundación para la Paz en Oriente Medio comenzó a las 9:10. Rashid tomó su asiento asignado en la fila 12, colocando su maletín en su regazo y ajustando sus anteojos antes de abrir un cuaderno de notas. Observadores notarían más tarde la ironía de su presencia en una conferencia de paz. 2 filas detrás, Mitchell parecía absorta en su teléfono,
mientras discretamente activaba el dispositivo de aerosol bajo su asiento. La toxina comenzó su trabajo silencioso, microdosis entrando en la circulación de aire del auditorio. Los siguientes 90 minutos se desarrollaron con el ritmo mundano del discurso académico ordinario. Rashid tomaba notas meticulosas sobre estrategias de paz en Oriente Medio. Los asistentes asentían educadamente a presentadores que hablaban de diplomacia y resolución de conflictos. El aire acondicionado del centro Javits circulaba normalmente. Nada sugería que violencia a nivel molecular estaba ocurriendo invisiblemente en la atmósfera. A las 10:45, Rashid visitó el área de café, donde el personal de catering lo sirvió expreso en una taza de porcelana blanca. Las cámaras de seguridad capturaron su imagen bebiendo solo, calmado, inconsciente de que su cuerpo ya estaba procesando el veneno que detendría su corazón. Regresó a su asiento a las 11:10, aún sin mostrar síntomas. Mitchell ajustó la ventilación para redirigir la circulación, aumentando la concentración de la toxina alrededor de la posición de Rashid. Comenzó a toser ligeramente, pero lo descartó como nada, alcanzando agua y luego su cuaderno, donde garabateó números árabes en secuencias que los investigadores encontrarían más tarde incompletas e indescifrables. Para las 11:30, su complexión había palidecido notablemente. Se levantó inestablemente durante un receso y se dirigió hacia los baños, tambaleándose levemente. Moléculas invisibles. Muerte silenciosa. Precisión calculada. El veneno trabajaba sistemáticamente. Dentro del compartimento cerrado, la toxina completó su trabajo. Su respiración se ralentizó. Su pulso se debilitó. La conciencia se desvaneció. Los síntomas coincidían precisamente con paro cardíaco inducido por estrés o condición preexistente. Cuando el personal de mantenimiento golpeó la puerta 30 minutos después, Rashid no respondía. Sus ojos fijos y dilatados, su cuerpo enfriándose bajo luz fluorescente. Mientras tanto, Mitchell había salido del edificio durante el primer receso, caminando casualmente hacia la estación de metro de la calle 34. Stone abandonó la conferencia durante la pausa del almuerzo, deteniéndose en una tienda de souvenirs para comprar una camiseta de I Love NY, antes de dirigirse al aeropuerto LaGuardia. Chen salió por la entrada de servicio, entonces mezclándose con trabajadores de mantenimiento que cambiaban turnos al mediodía en Midtown Manhattan. La fase visible de la operación había durado exactamente 2 horas y 53 minutos. Tiempo suficiente para que cada operativo estableciera coartadas sólidas, descartara evidencia comprometedora y activara protocolos de extracción diseñados para funcionar como mecanismos de relojería suiza. Sus movimientos finales fueron tan coreografiados como los iniciales. Nada dejado al azar, nada que pudiera conectar a 3 turistas casuales con la muerte de un hombre en un baño. Las herramientas y técnicas demostraron la reputación del Mossad por minimalismo de precisión. Cada elemento servía a múltiples propósitos mientras mantenía inocencia plausible. El bote de aerosol, construido en un laboratorio subterráneo en Tel Aviv durante 3 meses de diseño meticuloso, parecía idéntico a productos comerciales disponibles en cualquier farmacia de Times Square. Su mecanismo interno era activado por vibraciones específicas, calibrado para responder a la frecuencia exacta producida por sistemas de ventilación de edificios grandes. Perfecto para conferencias donde la circulación constante proporcionaba condiciones de activación naturales. El dispositivo contenía un temporizador de respaldo programado para dispersar contenido después de 90 minutos, garantizando que incluso si las condiciones de vibración fallaban, la toxina sería liberada. El inicio retardado del veneno significaba que los operativos podían estar en diferentes estados antes de que los síntomas se manifestaran. La comunicación entre agentes ocurría a través de pulsos Bluetooth codificados emitidos desde audífonos modificados que parecían productos Apple estándar. Cada mensaje duraba menos de 1 segundo y estaba codificado en cambios de frecuencia imperceptibles al oído humano. Un pulso corto significaba objetivo confirmado.
2 pulsos rápidos indicaban proceder con cronograma normal. 3 pulsos sostenidos ordenaban abortar inmediatamente. Un pulso largo seguido de 2 cortos confirmaba extracción exitosa. Ninguna orden de aborto fue necesaria ese día. Los operativos utilizaron la red de telefonía celular de Verizon para transmitir, aprovechando que los protocolos de seguridad americanos raramente monitoreaban comunicaciones de menos de 2 segundos. Para ocultar evidencia física, cada operativo siguió protocolos específicos desarrollados durante décadas de operaciones internacionales. Stone descartó el dispositivo de aerosol en un basurero de reciclaje en la estación de metro de la calle 59, donde más tarde sería compactado con residuos industriales en un vertedero de New Jersey. El plástico del contenedor estaba diseñado para desintegrarse completamente cuando se exponía a temperaturas superiores a 100 grados Celsius. Mitchell destruyó sus audífonos modificados, sumergiéndolos en una solución ácida dentro de una botella de agua que llevaba en su bolso, transformando los componentes electrónicos en líquido inofensivo que vertió en una alcantarilla cerca del Madison Square Garden. Chen quemó todos los documentos de planificación en el incinerador de su apartamento temporal, reduciendo mapas, cronogramas y códigos de comunicación a cenizas que dispersó desde el techo del edificio. El dispositivo de rastreo usado para monitorear los movimientos de Rashid estaba programado para autodestruirse automáticamente al perder señal por más de 4 horas, activando una pequeña carga térmica que fundía sus circuitos internos, borrando todos los datos almacenados y dejando solo fragmentos de metal irreconocibles. La operación estuvo a segundos de exposición múltiples veces durante esas horas críticas, momentos que habrían destruido no solo la misión, sino potencialmente las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos e Israel. El primer casi desastre ocurrió a las 9:45, cuando un oficial de seguridad del centro Javits cuestionó el equipaje de Mitchell durante un control de rutina. El oficial, un veterano del NYPD llamado Marcus Williams, con 15 años de experiencia en detección de amenazas, notó que el desodorante en el bolso de Mitchell tenía una forma ligeramente anormal. Su entrenamiento le había enseñado a buscar dispositivos improvisados que podrían contener explosivos. Levantó el bote, lo examinó bajo la luz, incluso lo agitó suavemente cerca de su oído. Stone, observando desde 3 metros de distancia, se acercó casualmente. «Disculpe, ¿hay algún problema?», preguntó con acento ligeramente británico que había practicado durante semanas. «Somos colegas de la Universidad de Columbia, investigadores en estudios de paz. Ella está nerviosa por su primera presentación internacional». Williams miró a Stone, luego a Mitchell, quien había comenzado a ruborizarse convincentemente. «Solo verificaciones de rutina, señor. Después del 11 de septiembre ya sabe cómo es». Devolvió el desodorante al bolso. «Que tengan un buen día». Stone sonrió y asintió. Por supuesto, la seguridad es primordial. Por dentro, su pulso todavía martillaba a 120 latidos por minuto, 5 minutos después del encuentro. Había estado a menos de 30 segundos de activar el protocolo de aborto completo. El segundo casi desastre ocurrió durante la conferencia misma, cuando un participante del Centro Carter, el Dr. James Peterson, especialista en resolución de conflictos, se sentó accidentalmente en el asiento que Mitchell había reservado estratégicamente detrás de Rashid. Mitchell tuvo que improvisar, fingiendo una llamada urgente y pidiendo discretamente al Dr. Peterson que intercambiara asientos porque la recepción celular era mejor desde esa posición. Peterson, un hombre educado de 62 años, aceptó amablemente el intercambio. Lo que no sabía era que al moverse había alterado los cálculos de dispersión de aerosol que Mitchell había calculado precisamente según la posición original. Ella tuvo que reajustar manualmente la ventilación, un movimiento que requería levantarse y caminar hasta el panel de control del aire acondicionado en la pared lateral. «¿Se encuentra bien?», preguntó Peterson, notando que Mitchell parecía agitada. «Está un poco pálida. Solo el jet lag»,
respondió Mitchell, forzando una sonrisa mientras sus dedos ajustaban discretamente los controles de ventilación. Llegué de Londres anoche. En realidad, estaba recalculando en tiempo real la dispersión de toxinas, aumentando la velocidad del ventilador en 15% para compensar la nueva distancia de objetivo. El tercer casi desastre fue el más peligroso. A las 11:15, justo cuando la toxina comenzaba a hacer efecto en Rashid, un equipo de técnicos del HVAC entró al auditorio para una inspección de mantenimiento programada. Uno de los técnicos, Luis Rivera del local 138 de plomeros de Nueva York, notó una lectura anormal en su detector de calidad del aire. «Hay algo raro aquí», le dijo a su supervisor, Carlos Mendoza. «Estoy detectando partículas químicas en concentraciones que no cuadran con especificaciones normales del edificio». Mendoza se acercó con su propio medidor. «¿Qué tipo de químicos? No estoy seguro. Algo metálico. Tal vez mercurio. Deberíamos evacuar y llamar a materiales peligrosos». Chen, monitoreando todas las comunicaciones de radio del edificio desde su posición en el piso superior, escuchó esta conversación a través de sus auriculares modificados. Inmediatamente envió la señal de alerta máxima a Stone y Mitchell, 3 pulsos sostenidos seguidos de 2 cortos, indicando compromiso inminente. Implementar contingencia Delta inmediatamente. Stone actuó primero. Se acercó a los técnicos con autoridad académica que había perfeccionado durante meses de práctica. «Disculpen, señores, soy el Dr. Michael Stone del Instituto de Estudios Ambientales de Columbia. ¿Hay algún problema con la calidad del aire?». Rivera le mostró su medidor. «Estamos detectando trazas metálicas anormales». Stone examinó la lectura con expresión pensativa. «Ah, sí. Eso es probablemente de nuestro experimento de demostración. Estamos presentando sobre contaminación atmosférica en zonas de conflicto. Trajimos muestras de aire de Gaza para análisis comparativo. Deberían habernos dado permisos especiales, pero ya saben cómo es la burocracia universitaria». Sacó documentos falsos elaborados que mostraban autorizaciones aparentemente oficiales de la EPA y el Departamento de Salud de Nueva York para demostración controlada de contaminantes atmosféricos en entorno educativo. Los documentos eran falsificaciones perfectas, creadas por especialistas del Mossad en documentos americanos. Mendoza examinó los papeles. «Bueno, supongo que está bien si tienen permisos, pero la próxima vez avisen con anticipación». «Por supuesto», asintió Stone. «Disculpen las molestias». Los técnicos recogieron sus herramientas y se fueron. Stone esperó hasta que desaparecieran completamente antes de permitirse exhalar completamente. Había estado conteniendo la respiración durante casi 2 minutos, un ejercicio de control que había aprendido en entrenamiento de supervivencia en el desierto del Negev. Cada segundo durante esos 90 minutos cargaba el peso del desastre potencial, pero el destino, entrenamiento superior, o simplemente la arrogancia matemática de la precisión israelí, llevó la misión adelante sin fallas detectables. Cuando el personal de mantenimiento finalmente forzó la cerradura del baño a las 13:35, la escena parecía completamente poco notable. Rashid al-Mansuri estaba desplomado contra el lavabo de porcelana blanca, su maletín de cuero junto a sus pies, ojos abiertos, pero completamente desenfocados mirando hacia el techo fluorescente. Su mano derecha todavía sostenía un bolígrafo azul. Su mano izquierda descansaba sobre su pecho, en la posición exacta donde el dolor había comenzado. El tenue aroma de almendras amargas en el aire cerrado se mezclaba con el olor omnipresente de desinfectante industrial Pine Sol, sin herida visible, sin arma descartada, sin señales de forcejeo o violencia. Solo quietud absoluta y la expresión de alguien que había encontrado la muerte completamente inesperada, pero no necesariamente desagradable. Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Nueva York llegaron a las 13:42, liderados por el teniente Sara Martínez con 12 años de experiencia en emergencias médicas urbanas. Tomó el pulso en la muñeca derecha, luego en el cuello. Ninguna respuesta. Temperatura corporal ya comenzando a descender, pupilas fijas y dilatadas. «Tiempo de muerte»,
13:42, declaró para el reporte oficial, citando aparente falla cardíaca. Varón de mediana edad, posiblemente estrés cardiovascular o condición preexistente. Su evaluación inicial fue perfectamente razonable basada en la evidencia disponible. Su pasaporte americano lo listaba como Rashid Al-Mansouri, consultor humanitario de 41 años, residiendo legalmente en Detroit, Michigan. Su identificación del Centro Carter lo acreditaba como observador internacional especializado en mediación de conflictos. El reporte preliminar de la Policía de Nueva York, archivado por el detective Anthony DiMarco del Distrito 14, no notó señales obvias de crimen violento. Las cámaras de seguridad mostraron a Al-Mansouri entrando al baño solo a las 12:55. Nadie más había entrado o salido hasta que el personal de mantenimiento forzó la puerta una hora después. La escena fue sellada como precaución estándar, pero la investigación inicial se centró en determinar si había antecedentes médicos que explicaran un colapso súbito en un hombre aparentemente saludable. Nadie sospechó que la verdadera causa de muerte ya se había disipado completamente a través del sistema de ventilación del centro Javits y se había mezclado con la atmósfera general de Manhattan. Dentro de 48 horas, los 3 operativos habían abandonado Estados Unidos usando rutas de extracción diferentes e identidades alternativas que habían estado establecidas durante meses como respaldo. Mitchell voló de Newark a Londres usando un pasaporte británico bajo el nombre Elizabeth Hardwell, documentos tan perfectos que incluían registros de empleo falsificados en BBC News y un historial crediticio establecido de 3 años. Stone tomó un autobús Greyhound a Filadelfia, luego un tren Amtrak a Washington, D.C., donde abordó un vuelo de United Airlines a Frankfurt, usando documentos alemanes como Klaus Weber, ingeniero de software de Berlín, con historial verificable de viajes de negocios a Silicon Valley. Chen condujo un auto alquilado a Montreal, cruzó la frontera canadiense como turista y voló de allí a Tel Aviv vía París, usando su pasaporte israelí original. Operación Espejo de Cedar fue oficialmente archivada en los servidores encriptados del cuartel general del Mossad en Tel Aviv, con la anotación técnica. Objetivo neutralizado según parámetros establecidos. Extracción completada sin compromiso. Operación clasificada como exitosa sin rastros detectables. La muerte de Rashid fue catalogada en registros médicos americanos como causas naturales relacionadas con estrés cardiovascular agudo. Sin embargo, aquellos fluidos en el lenguaje cifrado de la guerra encubierta reconocieron los marcadores característicos inmediatamente. La autopsia completa, realizada 36 horas después en el hospital Mount Sinai por la doctora Rebecca Chen, patóloga forense con 15 años de experiencia en muertes inexplicables, reveló anomalías sutiles pero significativas. El corazón mostraba fibrilación anormal en patrones que no coincidían completamente con falla cardíaca típica. Los pulmones presentaban ligera decoloración rosácea consistente con inhalación de agente químico no identificado. Más perturbador fueron los resultados del análisis toxicológico. Los técnicos de laboratorio detectaron trazas microscópicas de compuestos orgánicos de mercurio en el torrente sanguíneo, pero la concentración era tan baja que inicialmente fue descartada como contaminación ambiental normal de la ciudad de Nueva York. Solo cuando los resultados fueron revisados por el Dr. James Morrison, especialista en envenenamientos químicos del Centro de Control de Venenos de Nueva York, emergió un patrón inquietante. La distribución de mercurio en los tejidos sugería exposición aguda reciente, no acumulación crónica. La forma química específica era consistente con compuestos de metilmercurio altamente procesados, no con contaminación atmosférica común. Esto es muy extraño, le comentó Morrison a la doctora Chen durante su consulta telefónica. La concentración es demasiado baja para causar muerte directa, pero la distribución indica exposición intencional, casi como si alguien hubiera calibrado la dosis exactamente para imitar paro cardíaco. El reporte toxicológico preliminar concluyó:
Muerte por paro cardíaco agudo, con posible contribución de exposición química no determinada. Se recomienda investigación adicional por agencias especializadas si se sospecha actividad criminal. Esa recomendación activó protocolos que habían estado dormidos desde los ataques del 11 de septiembre. Cuando el laboratorio del FBI en Quantico ejecutó las huellas dactilares de Rashid al-Mansouri a través de bases de datos de seguridad nacional, su identidad real surgió como una alarma roja en pantallas de computadora a través de 3 continentes. Los sistemas mostraron inmediatamente que las huellas pertenecían a Rashid Muhammad al-Mansouri, designado por la CIA como facilitador financiero nivel rojo de operaciones de la OLP en América del Norte. Su archivo clasificado incluía fotografías de vigilancia de los últimos 8 años, registros de movimientos bancarios sospechosos y transcripciones de conversaciones telefónicas interceptadas donde coordinaba transferencias de fondos que totalizaban más de $15 millones. En cuestión de 6 horas, comunicaciones encriptadas de alta prioridad comenzaron a fluir entre la sede de la CIA en Langley, Virginia, oficinas del FBI en Federal Plaza, Nueva York, el cuartel general del Mossad en Tel Aviv y centros de inteligencia en Londres, París y Berlín. El tráfico de mensajes fue tan intenso que activó sistemas automáticos de alerta en la Agencia de Seguridad Nacional. Los analistas de seguridad americanos inmediatamente comenzaron revisión de emergencia de todas las grabaciones de vigilancia disponibles del centro Javits y áreas circundantes durante las 48 horas previas a la muerte de Rashid. El proceso, conocido como análisis de patrón retroactivo, utilizó software de reconocimiento facial y algoritmos de detección de comportamiento para identificar individuos sospechosos. Los resultados fueron inquietantes. Las computadoras identificaron 3 individuos que habían aparecido repetidamente en proximidad directa a Rashid durante los días previos a su muerte. Sus movimientos estaban demasiado sincronizados para ser coincidencia. Sus rostros aparecían parcialmente obscurecidos en cada imagen, como si hubieran sido entrenados específicamente para evitar cámaras de vigilancia. Sarah Mitchell aparecía en 18 grabaciones diferentes entre el 13 y 15 de octubre, caminando por las mismas calles que Rashid, comprando café en las mismas tiendas, abordando el mismo metro, siempre manteniendo distancia perfecta, nunca lo suficientemente cerca como para parecer seguimiento obvio, pero nunca lo suficientemente lejos como para perder contacto visual. Michael Stone fue capturado por cámaras en el lobby del hotel de Rashid, fingiendo leer periódicos mientras el objetivo desayunaba. Más tarde aparecía comprando un mapa turístico en el mismo kiosco donde Rashid había comprado un MetroCard. Sus movimientos trazaban un patrón de vigilancia profesional que solo operativos entrenados podrían reconocer. Robert Chen fue el más cuidadoso, apareciendo solo en grabaciones de tráfico donde su rostro era parcialmente visible dentro de taxis y autos alquilados. Pero el análisis de rutas mostró que había estado siguiendo a Rashid usando múltiples vehículos, cambiando autos cada 4 horas, según protocolos de contrainteligencia avanzados. Cuando los analistas del FBI ejecutaron reconocimiento facial en los pasaportes usados por los 3 sospechosos, descubrieron que todas las identidades eran falsificaciones sofisticadas. Sarah Mitchell era en realidad Elizabeth Hartwell según su pasaporte británico, pero esa identidad también era fabricada. Michael Stone tenía documentos alemanes como Klaus Weber, pero los registros de empleo en Berlín eran completamente ficticios. Los especialistas en documentos del Departamento de Seguridad Nacional determinaron que las falsificaciones habían sido creadas usando identidades robadas de ciudadanos reales a través de Europa y América del Norte. Los pasaportes físicos eran de calidad tan alta que habían pasado todos los controles de inmigración sin detectar anomalías. «Estamos viendo trabajo de nivel estatal aquí», informó la agente especial Janet Rodríguez del FBI a sus superiores en una reunión de emergencia en Federal Plaza. «Estos no son falsificadores criminales comunes. Esto requiere recursos, entrenamiento
y acceso a bases de datos gubernamentales que solo agencias de inteligencia nacionales pueden proporcionar. El escándalo diplomático hizo eco inmediato de la operación de Dubái 2010, cuando operativos del Mossad habían usado pasaportes falsificados similares durante el asesinato del comandante de Hamás Mahmoud al-Mabhouh. En ese caso, Israel había sido forzado a admitir participación parcial después de que evidencia forense estableciera vínculos definitivos. La tensión diplomática se elevó inmediatamente, pero de maneras más complejas que crisis anteriores, porque la operación había ocurrido en suelo americano. Estados Unidos demandó explicaciones formales de Israel a través de canales diplomáticos, pero las respuestas oficiales fueron evasivas y técnicamente denegatorias. El embajador israelí en Washington, Michael Oren, emitió una declaración cuidadosamente redactada. El gobierno de Israel no tiene conocimiento de las circunstancias específicas que rodearon la muerte del señor al-Mansuri. Rechazamos cualquier especulación irresponsable que sugiera participación israelí en actividades no autorizadas en territorio americano. Tras puertas cerradas, sin embargo, las conversaciones fueron mucho más directas y tensas. El secretario de Estado Hillary Clinton convocó al embajador Oren para una reunión privada, donde expresó profunda preocupación sobre aparentes violaciones de soberanía americana y demandó garantías de que operaciones similares no se repetirían. Oren respondió con la fórmula diplomática estándar. Israel y Estados Unidos comparten compromisos fundamentales con la lucha contra terrorismo internacional. Cualquier acción tomada por ciudadanos israelíes sería siempre consistente con esos valores compartidos y leyes aplicables. La respuesta fue interpretada correctamente por ambos lados como confirmación técnica de que Israel había ejecutado la operación, pero que no habría admisión oficial que pudiera crear precedente legal para futuros casos similares. Alianzas de inteligencia se tensaron bajo el peso de la negación plausible que todos entendían, pero nadie podía probar definitivamente en tribunales internacionales. Los servicios de seguridad europeos, que habían estado intercambiando información sobre movimientos de operativos israelíes, admitieron privadamente admiración por la precisión técnica de la operación, incluso mientras la condenaron públicamente. El director de la DGSE francesa, Bernard Bajolet, circuló un memorándum clasificado que caracterizó el asesinato como ejemplo de competencia operacional excepcional, que debería ser estudiado por nuestros propios especialistas. Similar reconocimiento vino de MI6 británico y el BND alemán, aunque todos mantuvieron distancia pública oficial de cualquier endoso. Los medios de comunicación estadounidenses se apoderaron inmediatamente de la narrativa de muerte fantasma en conferencia de paz ejecutada por manos invisibles de Estado extranjero. CNN, Fox News y MSNBC dedicaron cobertura extensiva durante semanas, especulando sobre implicaciones para seguridad nacional americana y relaciones con aliados en Oriente Medio. El New York Times publicó una investigación de primera plana titulada La guerra sombra de Israel en territorio americano, que detallaba patrones de operaciones israelíes en Estados Unidos durante la década anterior. El Washington Post respondió con análisis editorial argumentando que asesinatos selectivos eran herramientas legítimas contra terroristas internacionales, mientras que otros países operaran bajo restricciones similares. La especulación pública llenó titulares durante semanas, pero la cobertura gradualmente se desvaneció cuando ninguna evidencia definitiva emergió que pudiera probar conexiones israelíes más allá de circunstancia sospechosa. El caso reveló algo incómodo que profesionales de seguridad entendían pero rara vez discutían abiertamente. Los servicios de inteligencia modernos podían conducir asesinatos sofisticados casi en cualquier lugar cuando estaban apropiadamente motivados y poseían recursos técnicos adecuados. Ninguna cantidad de soberanía nacional podía proteger verdaderamente a objetivos marcados para eliminación por estados que poseían la voluntad y capacidad de alcanzar a través de cualquier frontera.
La OLP declaró inmediatamente a Rashid un mártir de la resistencia palestina, acusando a Israel de violación criminal de ley internacional y soberanía americana. En campos de refugiados palestinos a través de Jordania, Líbano y Gaza, miles asistieron a ceremonias fúnebres simbólicas, ondeando banderas palestinas y coreando votos específicos de venganza contra operativos israelíes. Los líderes de Hamás emitieron declaraciones prometiendo respuesta apropiada contra asesinos sionistas que creen poder matar palestinos impunemente en cualquier lugar del mundo. Hezbollah libanés circuló videos amenazando operaciones de represalia contra objetivos israelíes en América Latina y Europa. En Tel Aviv, oficiales del gobierno ni confirmaron ni negaron participación directa, manteniendo la ambigüedad estratégica que había caracterizado todas las operaciones sensibles desde la formación de Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu emitió una declaración que decía: Israel nunca se disculpará por defender a sus ciudadanos contra aquellos que buscan destruir el Estado judío. La declaración fue interpretada por analistas de inteligencia como confirmación indirecta de participación israelí, usando lenguaje que reconocía defensa legítima sin admitir acciones específicas que pudieran crear vulnerabilidades legales internacionales. El gobierno americano enfrentó presión política doméstica significativa sobre la aparente violación de soberanía nacional. Miembros republicanos y demócratas del Congreso demandaron audiencias sobre seguridad interna y efectividad de servicios de inteligencia americanos para prevenir operaciones extranjeras no autorizadas. El senador John McCain, veterano de guerra y especialista en seguridad nacional, declaró: si aliados extranjeros están conduciendo operaciones letales en territorio americano sin coordinación previa, eso representa falla fundamental en nuestros sistemas de seguridad nacional. La senadora Dianne Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado, demandó evaluación completa de todas las actividades de inteligencia israelí en Estados Unidos durante los últimos 5 años y revisión de protocolos de cooperación que permiten operaciones conjuntas bajo circunstancias específicas. Tras bambalinas, la respuesta oficial fue más matizada y compleja. Canales de inteligencia de la OTAN reevaluaron discretamente actividad israelí dentro de territorio americano, implementando silenciosamente nuevos protocolos de monitoreo para operativos extranjeros. Pero ninguna acción punitiva formal fue tomada porque el asesinato había eliminado a alguien que Estados Unidos también consideraba amenaza terrorista legítima. La memoria pública americana se desvaneció rápidamente, consumida por crisis más nuevas e inmediatas: elecciones presidenciales, crisis económica, otras preocupaciones de seguridad nacional. Solo profesionales de inteligencia recordaron los detalles técnicos exactos y las implicaciones operacionales más amplias. La muerte de Rashid al-Mansuri, como muchas operaciones similares anteriores, se disolvió gradualmente en la niebla gris de necesidad geopolítica. Solo aquellos operando permanentemente en las sombras recordaron su perfección técnica como ejemplo de lo que era posible cuando recursos, motivación y oportunidad se alineaban correctamente. La operación había demostrado algo que profesionales de inteligencia entendían intuitivamente, pero rara vez articulaban públicamente. Ciertos individuos podían ser eliminados con precisión quirúrgica en cualquier lugar del mundo, usando métodos tan sofisticados que dejaban atrás solo preguntas sin respuestas satisfactorias, y la sensación persistente de que la justicia había sido servida fuera de sistemas legales tradicionales. La maquinaria burocrática, que había autorizado la muerte de Rashid, operaba en dimensiones completamente separadas de la conferencia donde murió. En oficinas iluminadas con fluorescentes dentro del complejo subterráneo del cuartel general del Mossad, ubicado discretamente en los suburbios de Tel Aviv, analistas habían pasado 14 meses construyendo meticulosamente el caso legal y operacional para su eliminación. Cada operación de asesinato pasaba a través de capas de autorización institucional,
cada una estampada con precisión fría de documentos legales corporativos. Abogados especializados en derecho internacional revisaron precedentes sobre defensa preventiva y combatientes enemigos no estatales. El Departamento de Enlace Político evaluó riesgos diplomáticos de corto y largo plazo. Expertos médicos y químicos evaluaron múltiples opciones de toxinas según criterios de efectividad, detectabilidad y síntomas post-mortem. El lenguaje usado en documentos oficiales era deliberada y sistemáticamente administrativo, diseñado específicamente para sonar como planificación de negocios internacionales en lugar de autorización de asesinato. Las operaciones nunca eran llamadas asesinatos en documentos oficiales, sino resoluciones operacionales o neutralizaciones de amenazas. Los objetivos humanos nunca eran referidos como personas, sino como problemas de seguridad que requerían soluciones permanentes, o elementos disruptivos necesitando mitigación. Esta sanitización lingüística sistemática permitía que aquellos involucrados en autorizar operaciones mantuvieran distancia psicológica necesaria de la realidad última de lo que estaban ordenando. El oficial que firmó la orden de muerte final para Rashid al-Mansuri nunca vio fotografías de su rostro, nunca leyó sobre su familia, nunca conoció detalles de su vida personal. Para el sistema burocrático, él existía solo como objetivo alfanumérico clasificado número 7, 2-3 con parámetros de amenaza y criterios de neutralización especificados en lenguaje técnico. Y en esa distancia institucional yacía la perfección del arte de gobernar moderno, la capacidad de autorizar muerte sin confrontar humanidad, de eliminar amenazas a través de procesos de papeleo que transformaron decisiones morales complejas en procedimientos burocráticos rutinarios. El sistema funcionaba precisamente porque nadie individualmente tenía que cargar responsabilidad completa por el resultado final. Los operativos que ejecutaron la misión pertenecían a la unidad cesárea del Mossad, una organización que existe en espacios grises entre leyenda urbana y realidad verificable. Estos especialistas viven permanentemente bajo identidades asumidas, en apartamentos anónimos distribuidos a través de Europa, América del Norte y Oriente Medio. Sus vecinos cotidianos permanecen completamente ignorantes de que detrás de paredes delgadas de apartamentos ordinarios se sientan personas que han sido entrenadas sistemáticamente durante años para terminar vidas humanas de manera precisa, silenciosa y completamente no detectable. Sus armas principales son paciencia infinita, rutina estudiada y capacidad de volverse funcionalmente invisibles en multitudes urbanas. Se mezclan perfectamente en aeropuertos internacionales, cafés de esquina, centros de conferencias académicas y transporte público a través de años de práctica obsesiva en el arte de desaparecer en plena vista. Hablan múltiples idiomas con fluidez nativa, poseen pasaportes de diversos países, respaldados por historias personales completamente fabricadas, pero verificables, y pertenecen verdaderamente a ningún lugar específico. El fracaso operacional es una palabra literalmente no pronunciada en su mundo profesional. La supervivencia individual y colectiva se mide exclusivamente por desaparición exitosa después de cada misión completada. No reciben medallas públicas, no tienen tumbas marcadas con sus nombres reales, no hay banderas ceremoniales dobladas entregadas a familias. Sus victorias son marcadas exclusivamente por silencio absoluto y la ausencia permanente de aquellos que han sido asignados para eliminar. Y cuando uno de ellos se retira, se reasigna a trabajo de escritorio o simplemente desaparece de sistemas de comunicación. Nadie hace preguntas sobre su paradero o bienestar futuro. Las legiones invisibles existen solo como rumores susurrados en corredores especializados, donde naciones democráticas intercambian discretamente negación oficial por dominancia operacional efectiva en conflictos que nunca son reconocidos públicamente como guerras reales. La operación de Nueva York perteneció a un linaje histórico que se extendía 5 décadas hacia atrás.
En 1973, la legendaria Operación Ira de Dios había enviado equipos de asesinos a través de Europa Occidental, cazando sistemáticamente operativos de Septiembre Negro, responsables por la masacre de Múnich. Hombres fueron disparados en umbrales de casas suburbanas, envenenados en habitaciones de hoteles de lujo, rastreados pacientemente a través de ventanas empañadas de trenes nocturnos. El error trágico de Lillehammer, donde un mesero marroquí inocente fue asesinado debido a identificación completamente equivocada, había enseñado al Mossad lecciones permanentes sobre evolución necesaria. Nunca más dejar rastros de duda sobre identidad de objetivos. Nunca más permitir que emociones o presión temporal comprometieran verificación meticulosa. Cada operación subsecuente refinó y perfeccionó la metodología, aprendiendo sistemáticamente tanto de éxitos espectaculares como de fracasos humillantes. En los 90, un coche bomba activado remotamente en el distrito sur de Beirut había obliterado completamente a un comandante senior de Hezbollah, junto con sus 2 guardaespaldas. En 2010, Dubái, Mahmoud al-Mabou había sido sofocado en su habitación de hotel de lujo por un equipo de asesinos disfrazados convincentemente como jugadores de tenis europeos en vacaciones familiares. Las cámaras de seguridad del hotel los habían capturado claramente, pero sus identidades se derritieron como vapor cuando fueron investigadas. Pasaportes europeos legítimos respaldando personas que técnicamente existían en bases de datos gubernamentales, pero nunca habían vivido realmente las vidas documentadas en esos archivos. La muerte de Rashid al-Mansuri fue un eco directo y perfeccionado de estas operaciones, nacida de décadas de invisibilidad metódicamente aprendida y refinada. Cada método técnico, cada misdirección psicológica, cada protocolo de escape, era herencia cultural pasada a través de generaciones consecutivas de operativos que habían dedicado carreras enteras a perfeccionar el arte de hacer desaparecer personas sin dejar rastros explicables. Para comunidades palestinas en América del Norte, la muerte de Rashid provocó luto inmediato mezclado con desafío renovado y promesas específicas de respuesta proporcionada. En los callejones abarrotados de campos de refugiados en Jordania y Líbano, su fotografía oficial apareció enmarcada en tela negra tradicional, colgando de ventanas y postes de luz. Miles se reunieron para ceremonias fúnebres simbólicas en mezquitas de Detroit, centros comunitarios de Chicago y organizaciones culturales de Houston, coreando su nombre y prometiendo resistencia continuada contra ocupación sionista de territorios palestinos. Los oradores religiosos y seculares lo aclamaron como mártir de precisión, alguien que había luchado contra opresión usando intelecto estratégico en lugar de violencia directa. El sonido familiar del dolor colectivo se mezcló inevitablemente con promesas específicas de venganza futura. Líderes de organizaciones palestinas americanas prometieron respuesta apropiada en tiempo apropiado contra regímenes que creen poder asesinar palestinos impunemente en cualquier lugar del mundo. Hamás emitió comunicado oficial desde Gaza, prometiendo que la sangre del mártir Rashid no será olvidada y que enemigos de la libertad palestina pagarán precio apropiado por sus crímenes contra humanidad. El ritmo familiar y predecible de un conflicto donde cada muerte individual alimenta ciclos perpetuos de venganza, en lugar de crear oportunidades para terminarlo definitivamente. En Tel Aviv, el evento pasó oficialmente sin ceremonia pública o reconocimiento gubernamental. Dentro de oficinas blindadas de inteligencia, analistas archivaron el archivo completo de la misión con desapego clínico profesional que había sido entrenado durante años de trabajo similar. Para empleados de carrera en servicios de inteligencia, emoción personal no tenía lugar apropiado en evaluación operacional objetiva. El objetivo técnico había sido logrado según parámetros establecidos. Las redes financieras de la OLP en América del Norte serían interrumpidas significativamente, al menos temporalmente, hasta que nuevos operativos pudieran ser entrenados y establecidos. Sin embargo, incluso dentro de instituciones como el Mossad,
Algunos profesionales sintieron el peso acumulativo de lo que había sido decidido y ejecutado en sus nombres. Cada victoria táctica cargaba ecos de inevitabilidad estratégica, un nombre más borrado de listas de objetivos, un archivo más cerrado permanentemente, un ciclo más de violencia diferido temporalmente, en lugar de resuelto definitivamente. La reacción internacional oficial reveló las contradicciones estructurales del arte de gobernar democrático moderno. Estados Unidos protestó públicamente la violación aparente de soberanía territorial, mientras entendía privadamente que pocas acciones prácticas podían ser tomadas sin comprometer relaciones de seguridad esenciales con Israel. Las naciones europeas condenaron la operación retóricamente en declaraciones públicas, mientras sus propios servicios de inteligencia estudiaron discretamente métodos técnicos demostrados para potencial aplicación en sus propios conflictos con amenazas terroristas identificadas. Estados Unidos circuló evaluaciones internas clasificadas que reconocían la precisión excepcional de la operación, mientras mantenían distancia diplomática oficial de cualquier endoso que pudiera crear precedentes legales problemáticos para operaciones americanas similares en territorios extranjeros. El lenguaje diplomático internacional, cuidadosamente calibrado, enmascaró la realidad práctica que la mayoría de gobiernos occidentales reconocían privadamente, pero nunca articularían públicamente. El asesinato como herramienta de política exterior continuaría inevitablemente mientras naciones democráticas poseyeran tanto motivación estratégica como capacidad operacional técnica para ejecutar eliminaciones selectivas. La muerte de Rashid alteró relativamente poco en dinámicas superficiales de conflicto palestino-israelí, pero ondas de consecuencia se propagaron sistemáticamente a través de la arquitectura completa de operaciones encubiertas desarrollándose globalmente. La OLP reorganizó inmediatamente sus canales operacionales norteamericanos, implementando protocolos de seguridad mejorados que habían aprendido de la precisión de Rashid y los métodos que habían llevado a su exposición final. Operativos jóvenes dentro de células palestinas estudiaron meticulosamente sus métodos financieros y de comunicación, mientras notaban cuidadosamente los errores específicos de seguridad que habían permitido que servicios de inteligencia israelíes rastrearan sus movimientos durante años sin que él lo detectara. Su leyenda personal se convirtió simultáneamente en instrucción operacional y advertencia existencial para futuros activistas. El mensaje principal era claro: desarrolla capacidades de invisibilidad máximas, pero nunca permitas que confianza en esas capacidades te haga creer que eres completamente intocable. Israel había fortalecido su reputación internacional por alcance global ilimitado, enviando un mensaje inequívoco de que ninguna protección geográfica o política era absoluta cuando el liderazgo israelí determinaba que alguien representaba amenaza existencial al Estado. Ninguna ubicación en el mundo era verdaderamente segura para individuos marcados para eliminación. En los años siguientes a la operación de Nueva York, nuevas figuras palestinas emergieron gradualmente para llenar el vacío organizacional creado por la ausencia de Rashid. Cada líder nuevo cargaba fragmentos importantes de su ideología anti-israelí y métodos operacionales, pero ninguno poseía su equilibrio distintivo entre visión estratégica y restricción táctica. El balance cuidadoso que él había mantenido consistentemente entre planificación estratégica de largo plazo y aplicación controlada de violencia se disolvió completamente, dando paso a líderes impulsados más por deseos de venganza inmediata que por consideración de consecuencias de largo plazo. Así, la operación de asesinato, que había sido diseñada explícitamente para crear estabilidad regional, mejorada en su lugar, había invitado involuntariamente a una nueva generación de caos menos predecible. La consecuencia predecible, pero aparentemente inevitable, de eliminar tácticos experimentados y dejar espacios de poder para ser llenados por ideólogos menos experimentados, pero más radicales. La verdad más oscura que emergió gradualmente de la operación de Nueva York fue más sistemática que cualquier muerte individual específica. La operación había revelado la existencia
de un mundo construido fundamentalmente sobre decisiones burocráticas invisibles, donde conceptos tradicionales de justicia se miden exclusivamente en términos de clasificación de seguridad y moralidad individual, se disuelve sistemáticamente en tinta de documentos gubernamentales clasificados. Las naciones democráticas rutinariamente autorizan muerte de individuos específicos a través de procesos administrativos diseñados para funcionar en secreto completo. La verdad sobre eventos específicos sobrevive solo como rumor no verificable, circulando entre profesionales de inteligencia, y la maquinaria institucional del poder estatal continúa funcionando hacia adelante sin pausa operacional o accountability pública significativa. Rashid al-Mansuri se había convertido en otra entrada numérica en bases de datos que nunca terminan de crecer. Su archivo personal fue cerrado oficialmente y digitalmente borrado, mientras en algún lugar en las profundidades burocráticas de cuarteles de inteligencia distribuidos globalmente, analistas ya estaban ensamblando paquetes de evaluación para el próximo candidato a eliminación. El Centro de Convenciones Jacob Javits continúa albergando regularmente conferencias académicas sobre iniciativas de paz en Oriente Medio y resolución diplomática de conflictos internacionales. Los asistentes universitarios se sientan rutinariamente en el mismo auditorio donde Rashid al-Mansuri había inhalado toxinas que causaron su muerte. Sus rutinas matutinas profesionales permanecen completamente intocadas por eventos históricos que pasaron silenciosamente a través de su sala de conferencias sin dejar marcas físicas o memoriales visibles. El baño donde murió ha sido limpiado y desinfectado más de 10.000 veces desde esa mañana específica, de octubre de 2010. El sistema de circulación de aire industrial continúa su reciclaje perpetuo e invisible de aliento humano y partículas atmosféricas. Nada físico marca la ubicación específica de su muerte, porque esa ausencia total de evidencia es precisamente como se ve la perfección operacional. Los eventos aparecen ordinarios, completamente poco notables, sin dejar rastro detectable de que algo extraordinario o históricamente significativo ocurrió alguna vez en ese espacio. Los archivos relacionados permanecen clasificados en niveles que requieren autorización presidencial para acceso. Los operativos responsables se han disuelto en nuevas identidades profesionales, establecidas en diferentes continentes. Las investigaciones oficiales americanas fueron cerradas discretamente sin resolución definitiva después de que análisis forense exhaustivo no logró establecer evidencia legal suficiente para procesar criminalmente a individuos específicos. Solo quedan fragmentos dispersos y no conectados, reportes de prensa archivados en bibliotecas universitarias, grabaciones de vigilancia almacenadas en servidores federales, testimonios de testigos civiles que observaron a un hombre académico tose levemente durante una presentación sobre paz internacional y luego colapsar inesperadamente en un baño público. Ningún elemento individual conecta definitivamente todos los puntos necesarios. Ninguna evidencia singular revela la maquinaria operacional completa. La invisibilidad perfecta requiere que la verdad sea sistemáticamente enterrada tan profundamente que incluso investigadores profesionales que la buscan específicamente no pueden reconstruir secuencias completas de eventos. Y en esa ausencia deliberada y meticulosamente orquestada de evidencia verificable, yace la obra maestra conceptual de la eliminación selectiva moderna. El objetivo no es simplemente matar al individuo objetivo, sino matar simultáneamente la memoria social del acto mismo. El proceso continúa hasta que solo queda incertidumbre persistente y la sensación psicológica incómoda de que algo históricamente importante se perdió para siempre, pero sin capacidad de probar qué exactamente ocurrió o quién fue responsable por haberlo causado. ¿Qué revela la muerte de Rashid al-Mansuri sobre la naturaleza del mundo contemporáneo que habitamos colectivamente? Que ciertos individuos pueden ser eliminados selectivamente en cualquier lugar geográfico, en cualquier momento específico, por estados nacionales que poseen combinaciones apropiadas de motivación política
y recursos operacionales técnicos, que conceptos tradicionales de soberanía territorial no significan nada práctico cuando naciones democráticas poderosas determinan colectivamente que alguien específico debe ser eliminado permanentemente. Que la verdad verificable sobre eventos específicos se convierte funcionalmente en cualquier narrativa que logre sobrevivir después de que evidencia física se desvanece sistemáticamente. Que instituciones de justicia operan rutinariamente a través de procedimientos administrativos clasificados que están diseñados específicamente para evitar accountability pública en lugar de garantizar que decisiones sean tomadas según principios democráticos transparentes.